Muy buenas a todos, los saluda Filosofendo. El día de hoy hablaremos un poco acerca del libro El hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Recuerda darle like y suscribirte si te gusta este contenido. Herbert Marcuse fue un filósofo alemán de origen judío y miembro destacado de la Escuela de Frankfurt. Escribió El hombre unidimensional en un momento crucial de la historia. Mediados de los años 60, en plena Guerra Fría, cuando el capitalismo occidental y el bloque socialista competían por la hegemonía mundial. En contraste con las promesas revolucionarias del marxismo clásico, las sociedades capitalistas avanzadas parecían haber encontrado una fórmula de estabilidad. Una abundancia material sin precedentes. Un crecimiento económico sostenido después de la Segunda Guerra Mundial. La expansión del estado de bienestar en Europa y de la sociedad de consumo en Estados Unidos. En ese contexto, Marcuse observa que la sociedad había cambiado de manera radical respecto a la analizada por Marx en el siglo XIX. Ya no bastaba hablar de explotación en términos económicos, pues la integración cultural, política y subjetiva era más sutil y eficaz. El objetivo del libro es entonces denunciar la forma de alienación propia del capitalismo avanzado, que ya no se basa solo en la miseria, sino en el confort y la satisfacción aparente. La palabra clave del libro es unidimensionalidad. Marcuse la utiliza para describir el modo en que la vida humana, en la sociedad industrial avanzada, se reduce a una sola dimensión. La dimensión de lo dado, de lo existente, de lo establecido. La desaparición de la negatividad, es decir, de la capacidad de cuestionar radicalmente el orden social. La reducción de la conciencia a los parámetros de la técnica, la eficiencia y el consumo. En lugar de pensar en alternativas o en posibilidades de transformación, el hombre unidimensional acepta el presente como inevitable y se adapta a él. Marcuse subraya que esta unidimensionalidad no es natural, sino producida. Se fabrica mediante la tecnología, la cultura, la educación, la publicidad y los medios de comunicación. La sociedad industrial avanzada ha logrado estabilizarse gracias a una combinación de factores. 1. Producción masiva de bienes. Electrodomésticos, automóviles, aparatos tecnológicos, todos accesibles a las mayorías. 2. Estado de bienestar. Seguridad social, seguro de desempleo, sistemas de salud y educación que reducen el malestar. 3. Medios de comunicación. Difusión de valores de conformismo, entretenimiento masivo, culto al consumo. El resultado es un consenso social que parece eliminar las contradicciones. La población se siente satisfecha y no percibe motivos para rebelarse. Marcuse advierte que el capitalismo no ha desaparecido, pero ha cambiado de ciudad. Ya no domina solo por la explotación económica directa, sino por la integración cultural y psicológica. Una de las contribuciones más influyentes de Marcuse es la distinción entre necesidades verdaderas y falsas necesidades. Necesidades verdaderas. Aquellas indispensables para la supervivencia y el desarrollo humano: libre alimentación, vivienda, amor, libertad, creatividad, autorrealización. Falsas necesidades. Aquellas fabricadas por la sociedad industrial para perpetuar el consumo y la sumisión: el último modelo de automóvil, el gadget innecesario, la moda impuesta. La paradoja es que estas falsas necesidades son experimentadas como reales. La gente realmente siente que necesita el producto anunciado, aunque en realidad refuerza su dependencia del sistema. Ejemplo. Un teléfono nuevo no satisface una necesidad vital, pero se presenta como indispensable. Así, el individuo queda atrapado en un ciclo perpetuo de deseo y consumo. Marcuse concluye que el sistema logra lo que Marx había descrito como alienación, pero con un rostro amable. En lugar de miseria, ofrece bienestar condicionado. Marcuse afirma que la sociedad unidimensional cierra el universo del discurso. Esto significa que limita lo que se puede pensar y decir. El lenguaje político y mediático reduce todas las opciones a variaciones del mismo sistema. Las categorías críticas, utopía, revolución, emancipación son ridiculizadas o descalificadas como irreales. El pensamiento queda reducido a lo técnico, lo pragmático, lo funcional. Ejemplo. Hablar de abolir la propiedad privada suena absurdo en un mundo donde las únicas opciones que se presentan son capitalismo neoliberal o capitalismo regulado. Este cierre del discurso es una de las formas más efectivas de dominación. Ya no es necesario reprimir físicamente, basta con reducir la imaginación social.
Marcuse se aparta del marxismo ortodoxo al afirmar que la clase obrera ya no es el sujeto revolucionario. Gracias a los salarios más altos, las prestaciones sociales y el acceso al consumo, el trabajador se siente parte del sistema. La protesta laboral se limita a mejoras dentro del mismo marco, no a una transformación radical. El proletariado se ha aburguesado. De este modo, el sujeto revolucionario tradicional queda neutralizado. Esto obliga a Marcuse a buscar nuevos actores sociales capaces de romper la unidimensionalidad. La tecnología aparece como progreso neutral, pero Marcuse revela que está cargada de intereses. Habla de racionalidad tecnológica. Una forma de racionalidad que no busca la verdad ni la libertad, sino la eficiencia en la producción y el control. La técnica organiza la vida, no solo en la fábrica, sino en la escuela, el transporte, el ocio. Lo racional se convierte en sinónimo de funcional al sistema. Ejemplo. Una cadena de producción optimizada puede aumentar la eficiencia, pero también reduce al trabajador a un engranaje sin autonomía. La técnica, por tanto, no es neutral. Es un instrumento de dominación. La sociedad unidimensional tiene la capacidad de absorber la oposición. Las críticas son toleradas siempre que no cuestionen la base del sistema. Las alternativas políticas se reducen a opciones que mantienen intacta la estructura. Incluso la rebeldía cultural se convierte en moda. El rock, la contracultura, los estilos revolucionarios son rápidamente comercializados. Así, el sistema se vuelve inmune a la crítica radical. La oposición se convierte en parte de su funcionamiento. La cultura, en lugar de ser un espacio de resistencia, se convierte en otro vehículo de conformismo. El arte crítico es absorbido como mercancía. Las películas y la música repiten fórmulas que refuerzan valores dominantes. La diversidad cultural es en realidad una uniformidad disfrazada de opciones múltiples. Ejemplo. La industria musical produce miles de canciones, pero todas responden a la misma lógica comercial. Marcuse llama a esto cultura afirmativa. Una cultura que aparenta dar sentido, pero que en realidad sostiene el orden existente. El ser humano, dice Marcuse, solo puede ser verdaderamente libre si conserva la imaginación negativa. La capacidad de negar lo dado y concebir lo posible. Pero en la sociedad unidimensional, la utopía es ridiculizada como fantasía infantil. La imaginación se canaliza hacia la publicidad y el consumo. El arte y la filosofía pierden su poder subversivo. El resultado es un individuo sin horizonte alternativo, encerrado en un presente perpetuo. Si el proletariado está integrado, ¿quién puede resistir? Marcuse propone que los márgenes sociales son los depositarios de la negatividad. Minorías raciales oprimidas. Estudiantes rebeldes. Grupos fuera del sistema productivo desempleados, bohemios. Subculturas que se resisten a la homogeneización. Estos sectores, al no estar plenamente absorbidos por el consumo, conservan la posibilidad de imaginar lo diferente. Marcuse no demoniza la tecnología en sí. Reconoce que, en un marco distinto, la técnica podría ser liberadora. Reducir el trabajo alienado. Permitir tiempo libre para la creatividad. Facilitar una vida orientada al arte, al juego, al erotismo. La clave no está en destruir la técnica, sino en cambiar el sistema que la orienta. El libro culmina con una defensa de la utopía como principio crítico. La utopía no es un plan detallado, sino la afirmación de que lo existente no es necesario. La imaginación utópica permite romper el consenso y abrir posibilidades inéditas. La liberación exige pensar más allá del marco técnico y consumista. Marcuse propone un horizonte donde la sociedad se organice en función de la libertad y la creatividad, no de la producción y el consumo. El hombre unidimensional tuvo un impacto enorme en los años 60. Inspiró al movimiento estudiantil y al Mayo del 68 en Francia. Influyó en la contracultura, que veía en el consumo un mecanismo de alienación. Dio un nuevo giro al marxismo, incorporando la crítica cultural y psicológica. Marcuse se convirtió en una especie de filósofo de la rebelión, aunque siempre insistió en la profundidad filosófica de su obra, más allá del entusiasmo político inmediato. El libro también recibió críticas. Se le acusó de excesivo pesimismo, al considerar neutralizada a la clase obrera. Algunos señalaron que subestimaba la resistencia cotidiana dentro del sistema. Su confianza en los marginados fue vista como más romántica que realista.
Su estilo denso lo alejó del gran público, aunque paradójicamente se volvió popular en círculos activistas. Hoy, más de medio siglo después, muchas de las intuiciones de Marcuse parecen premonitorias. Las falsas necesidades se multiplican en la era digital: smartphones, apps, modas virales. La unidimensionalidad se refuerza en burbujas informativas y redes sociales. La racionalidad tecnológica se materializa en algoritmos, big data y vigilancia digital. La cultura crítica se integra rápidamente en el mercado, como ocurre con movimientos alternativos que se vuelven moda. Sin embargo, también emergen nuevas resistencias. Movimientos feministas, ecologistas, decoloniales. Demandas por justicia racial y diversidad. Críticas a la vigilancia tecnológica y al capitalismo de platinas. En este contexto, el hombre unidimensional sigue siendo una herramienta poderosa para pensar la alienación en el capitalismo globalizado. Herbert Marcuse nos deja un diagnóstico incómodo. El capitalismo avanzado triunfa no porque reprima, sino porque seduce y satisface. Produce individuos conformes, atrapados en una única dimensión de existencia. La del consumo y la adaptación. Pero también nos recuerda que la libertad requiere imaginación, negatividad, utopía. El conformismo no es inevitable. Siempre hay grietas, márgenes, resistencias. El futuro depende de recuperar la capacidad de pensar más allá de lo dado. En un mundo donde el consumo digital y la tecnología parecen dominarlo todo, el mensaje de Marcuse sigue resonando. La verdadera emancipación comienza cuando nos atrevemos a imaginar otra vida posible. Eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos pronto en otro vídeo. Se despide Filosofendo y te desea un feliz resto de día.